vamos a hablar sobre la historia de Rahab. Vamos a intentar sacar enseñanzas muy importantes para nuestras vidas de esta historia. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová Dios hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Muy bien. La historia aquí comienza la primera vez en la historia bíblica donde se menciona a una mujer llamada Rahab, con un oficio muy particular. ¿A qué se dedicaba? A la prostitución. Interesante. Y lo interesante es que la Biblia, si queremos verla de esa manera, la Biblia es una recolección de historias de hombres y mujeres con circunstancias muy especiales, pero que de alguna forma llegaron a ser, lograron constituirse y lograron hacer bajo la guía de Dios, bajo la obra del Espíritu Santo, cosas absolutamente sobrenaturales. Y si miráramos la historia de la Biblia en general, en toda ella, lo que nosotros vamos a encontrar es exactamente eso. Hombres y mujeres del común, hombres y mujeres con errores graves en su vida, con historias de vida muy negativas. Normalmente cuando Dios les encuentra a estos hombres y mujeres, les encuentra en estados delicados, en estados de postración. Pero es precisamente con estos hombres y mujeres que Dios escribe lo que nosotros llamamos como las Sagradas Escrituras o la historia sagrada. Y yo me atrevo a pensar de que Dios continúa escribiendo historias y continúa buscando hombres y mujeres en los cuales haya algo diferente, un espíritu diferente al del común de las personas, para por medio de estas personas y con estas personas también escribir historias sagradas, historias de lo sobrenatural.
La pregunta es, ¿a ti te gustaría ser un hombre o una mujer de esas? ¿No? Uy, están tan convencidos que me abruman. A mí me interesaría. Y me gustaría que lo pensaras. Porque hay dos opciones. Pasar por la vida terrena y por la vida cristiana de una manera inadvertida, sin escribir ningún tipo de historia, siendo una persona que nació, vivió y murió sin que nada pasara en su vida, o por el contrario, permitirle a Dios que tome tu vida, una vida normal, común y corriente, y que por medio de ella escriba una historia especial, escrita con la mano de Dios, una vida marcada por el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿a ti te interesaría ser un hombre o una mujer de esas? ¿Amén? ¿Seguro? Ok, porque si queremos ser del común y corriente, cualquier lugar nos sirve, cualquier iglesia nos sirve. Si queremos ser del común y corriente, podemos ver una predicación por enlace, escuchar una predicación en la radio y nos va a dar lo mismo. Va a significar lo mismo congregarte a ti, mirarla por televisión, ir a la iglesia tradicional. No pasa nada, no va a marcar la diferencia. Pero si realmente quieres algo diferente, entonces tienes que decir, ok, Señor, ¿cuál es el elemento o cuáles son los elementos que existieron en la vida de esos hombres y de esas mujeres que de alguna forma marcaron la diferencia? Yo quiero tener esos elementos. ¿Amén? Vamos a comenzar a estudiar la historia de Rahab y quiero que a la medida que la vamos estudiando, vamos viendo la manera como Dios actúa y vuelvo y repito, los elementos que pueden haber en la vida de estas personas que hicieron con que fueran diferentes. Elementos que si yo coloco en mi propia vida, con toda seguridad, al 100% de la seguridad, harán con que mi vida también sea diferente. ¿Cómo comienza el estudio de la mujer, la historia de la mujer, perdón? Es interesante que en el versículo 2 dice que Josué, bueno, contextualicemos un poquito la historia. El pueblo de Israel está a puertas de Jericó y comienza la campaña de conquista. Es el momento de poseer la tierra prometida. Por más de 40 años Israel estaba en el desierto esperando que llegara el momento de entrar y conquistar la tierra. Era el momento de salir de una vida de sequedad. Era el momento de salir de una vida de estancamiento. A pesar de que la misericordia y la gracia de Dios estaba con Israel, la vida que ellos vivían era una vida triste. Y piensa en un momento en eso. Una vida en la cual tú estás 40 años dando vueltas en círculo, viendo solamente arena y sequedad. ¿La mano de Dios está ahí? Sí, la mano de Dios está. Porque salía agua de la peña y ellos tomaban agua todos los días y descendían panecillos del cielo, maná del cielo, y comían panecillos todos los días. ¿Y la mano de Dios está ahí? Sí, pero no deja de ser una vida pobre, una vida miserable. ¿Tú te imaginas saber que viniste a esta vida a dar vueltas en círculo? Sí, yo nací aquí en Bogotá, en Colombia, donde sea, y nací con una vida sin propósito. Nací para vivir una vida en círculos. Traducido al siglo XXI, nací para luchar para poder ganarme unos cuantos pesos. Me gano esos pesos, me los gasto en una familia. La mayoría de la plata que me gano termino pagándosela en intereses a un banco, porque me toca sacar préstamos para comprar mi casa, mi carro, las cosas que tengo. Gasto lo poco que me gano, me canso y ya me estoy envejeciendo y la historia de mi vida es esa. ¿Cuántos se sienten felices de esa vida? ¿No? Pero ¿cuántos vivimos una vida así? La mayoría, ¿cierto que sí? ¿Será que esa es una vida con propósito? No, absolutamente no. Hay maná, hay bendición. Porque tú puedes decirme, pero es que a mí Dios me bendice. Sí, yo no te digo que no, a mí también. Pero el hecho que tengamos lo necesario, y
y a veces con escasez, no significa que la mano de Dios esté sobre nosotros. Dios nos bendice por su gracia, por su misericordia, porque somos sus hijos. Pero no fue para esto que nosotros vinimos a la tierra. Entonces, en primer lugar, es ubicarnos en ese contexto. Estamos viviendo el tipo de vida y el estilo de vida que Dios quiso que nosotros viviésemos. O por el contrario, los 30, 40, 50 años de vida o más o menos que tú tengas, son vidas caracterizadas por lo que le sucedió a Israel, vidas más bien desérticas, estériles, en las cuales lo que hacemos es caminar en círculos y contentarnos todos los días con los panecillos que nos caen del cielo y entrar en un estado de frustración, pero al mismo tiempo de conformismo, en el cual decimos, bueno, mientras siga cayendo agua de la roca y pan del cielo, yo con eso me conformo. Pues si es eso, si tu vida es eso y estás conforme con eso, no hay nada más que hacer. No hay nada, no hay palabra para darte, no hay ninguna solución para ofrecerte, porque ya tú te conformaste a esa realidad, que tristemente fue la realidad de la generación que tenía de 20 años hacia arriba en el pueblo de Israel. Por medio de Moisés, Dios les dio palabra y les dijo, hay una tierra que fluye leche y miel, hay una vida que tiene propósito, hay una vida de conquista. Y todos los demás dijeron, no nos importa, no te creemos, preferimos morir en este desierto. Y efectivamente, murieron en ese desierto. Esta palabra es para aquellas personas que dicen, no, yo sí no estoy conforme con esa vida. Yo sí quiero una vida que me lleve más allá, una vida de conquista, una vida donde hayan retos, una vida donde hayan cambios. Yo no me quiero morir en vida. Para ese tipo de personas es esta palabra. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Ya te moriste en el desierto? ¿Estás conforme con lo que tienes? ¿Esa es la vida que quieres vivir el resto de días que te quedan sobre la tierra? ¿Quieres algo diferente? ¿Seguro? Amén. Tienes que estar muy convencido de que tienes que querer algo diferente. Hay mucha gente conforme, mis hermanos. Muchísima gente acomodada en medio de su miseria, en medio de su dolor, en medio de su frustración, de su fracaso. Y hay mucha gente que ya está muerta en vida y no quiere vivir de una manera diferente. No quiere cambiar, no aspira a nada nuevo. Por favor, mira tu espíritu en primer lugar en esta mañana. Mira tu espíritu y determina, ¿yo realmente anhelo algo nuevo? ¿Anhelo algo diferente? Porque si no lo anhelas, lo primero que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo, Dios, abre mis ojos, despierta mi espíritu para saber que hay una vida diferente, que hay algo nuevo para vivir. Voy a colocar un ejemplo extremo. Pero no sé si se han dado cuenta que acá sobre la Boyacá con 53, todo ese caño, si se han dado cuenta, se volvió prácticamente una ciudad subterránea. ¿Han visto eso? Está lleno de indigentes. Se bañan en esas aguas, duermen ahí, buscan colchones, los acomodan en los tubos madre que traen los desagües. Y para ellos esa es una vida buena, una vida agradable. No pago arriendo, no pago servicios, no pago impuestos, meto droga. Cuando logro atracar a alguien y meterlo allá abajo, lo atraco y lo mato. Y esa es la vida de ellos. ¿Y no crees que se sienten felices allá? Ellos se sienten bien allá. Ese es el estilo de vida que escogieron para sí mismos. Nosotros pasamos en el bus o en el carro y miramos eso y decimos, pero es una vida terrible. Terrible para usted, pero para ellos no. Para ellos es la vida que quisieron. Y es una vida sin responsabilidades. Yo he hablado con personas que están en las drogas y dicen, pero es que yo vivo bien así. Recuerdo a alguien que llegó y me dijo, pero ¿para qué me ofrece usted un centro de rehabilitación donde me van a hacer madrugar, donde me ponen a hacer tareas? No, yo aquí en la calle vivo bien y cuando necesito plata, pues me paro en la esquina y pido plata en los semáforos y ya, mi vida es buena. Y yo le dije, no, siendo así, aquí el que estoy mal ubicado soy yo. Muchos de ellos están felices con esta vida. Para nosotros puede ser un absurdo, pero vuelvo y repito, para ellos es la vida ideal. Haciendo un paralelo con nuestras vidas, hermanos, puede que tú y yo en este momento estemos viviendo vidas llenas de carencias, llenas de miseria, llenas de muchas cosas que no deberían existir. Una vida en la cual simplemente sobrevivimos a la vida,
Pero tal vez estamos felices diciendo, ay no, pero yo se vivo tranquilo. Yo no tengo nada más. Mire, yo voy a mi casa, trabajo, yo soy una buena mamá, yo soy un buen papá, le doy de comer a mis hijos, los mando al colegio. ¿Qué más quiero? Yo estoy bien así. Discúlpeme que haga esa comparación un poco tan fea, pero nos parecemos al indigente, viviendo una vida muy mediocre, pero muy acomodados pensando, esa es la mejor vida que hay. Y lo que quiero decirles con esto no es una ofensa, lo que quiero decirles es, hay otra vida diferente. Hay otra vida diferente, totalmente diferente a eso que hoy estamos viviendo. Y la invitación es, podemos vivir una vida diferente. Amén. Entonces simplemente es comenzar a quererlo, comenzar a anhelarlo, a decir, yo sí quiero una vida diferente. Yo sé que hay una vida diferente y yo quiero una vida diferente. Amén. Israel se encontraba en un lugar donde era el momento de vivir una vida diferente. Y lastimosamente muy pocos quisieron esa vida. Pero los que estaban en ese momento, la nueva generación de israelitas, esa nueva generación dijo, sí, yo sí quiero algo nuevo, yo sí quiero algo diferente. Y dos personas de esa generación son los que comienzan a protagonizar esta historia. Entonces la historia está cuando llega el momento de la conquista y esa nueva generación con visión de vida diferente arranca a querer conquistarla. Y comienza el versículo 1 de esta hermosa historia. Mandan a estos dos hombres y ellos entran ¿a dónde? Miren en su Biblia. ¿Entran en casa de quién? De una ramera que se llama Rahab. ¿Y qué hicieron? Posaron allí. O sea, ¿qué hicieron? Se durmieron allí. Comieron allá y durmieron allá. ¿Cierto que sí? Eso es bien interesante. Míralo bien. Dios tiene un propósito muy grande. Dios tiene un propósito tremendo. Y toda la historia comienza con una mujer y unos espías. Y todo se desarrolla en torno a una casa de prostitución. Aquí hay algo bien interesante. Bueno, pero vamos mirándolo. En primer lugar, ¿qué piensas tú de que tú conozcas la profesión de una persona y digas, ay, bienvenida Julia, ahí llegó Julia la ramera? Por favor, Julia la ramera, pase a recoger la ofrenda. Julia ramera, ¿podrías darnos el testimonio? ¿Tú qué pensarías de eso? Es un estigma, ¿cierto? Es una marca, es feo. Pero ¿sabes una cosa? En todas partes donde se menciona a esta mujer en la Biblia, siempre se le menciona con su profesión, con su oficio. Rahab la ramera. En Hebreos dice, y Rahab la ramera fue una mujer de fe. Santiago dice, Rahab la ramera no se salvó solamente por fe, sino por obras. ¿Es Dios de alguna manera un Dios que estigmatiza personas? ¿Es un Dios que hace señalamientos? ¿Para qué entonces a toda hora tiene que mencionar? Ya sabemos que es la ramera, no le digamos más ramera. ¿Sí? Pero toda la Biblia la menciona Rahab la ramera. ¿Sabes qué puedo yo ver de eso? Lógicamente que nuestro Señor no quiere estigmatizar a nadie. Pero lo que sí creo es que nos quiere hacer entender, por medio de este ejemplo, que no es la marca, no es el señalamiento, no es lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, lo que determina el propósito de Dios en tu vida. Y yo quiero que abras tu entendimiento de una manera espiritual para ver eso. Nadie vaya a levantar la mano, pero yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos cosas de que avergonzarnos? ¿Alguno? ¿Muchos? Seguramente todos. Y el que no es porque es hipócrita, ¿cierto? O es ciego, o le falta la memoria. Todos tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. Pocas o muchas, morales o inmorales, yo no sé, ni me interesa tampoco saberlo. ¿Cierto? Pero esto no es una congregación de personas castas y puras. Esta es una congregación de pecadores, ¿cierto? Y cuando la palabra del Señor escribe la historia sagrada, la historia de lo más puro, la historia de la salvación, y lo hace con una mujer y se empeña en decir, es que ella es Rahab la ramera, es que es Rahab la ramera. ¿Por qué lo hace? Para mostrarnos de que
no es la ascendencia de la que yo vengo, no son los errores que yo he cometido, no son los pecados que han estado presentes en mi vida o en la vida de mi familia o el estado actual que yo tengo. Eso no es lo que determina lo que yo soy, no. Lo que determina lo que yo soy es el propósito que Dios tiene con mi vida. Eso es lo que me da a mí una identidad, eso es lo que me da a mí una visión, eso es lo que me da a mí una orientación, el propósito que Dios tiene conmigo. Seguramente muchas prostitutas habrían en Jericó y Dios no utilizó a ninguna de ellas, pero con esta mujer Dios estableció un propósito y eso hizo con que esa mujer fuera mencionada en toda la historia como una gran mujer. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito con ella. Amén. Tú puedes ser una persona muy moral en esta mañana. Tú puedes decir, no, pues yo no tengo así cosas como de que avergonzarme. No, yo soy una persona buena. No soy buena para nada, pero soy buena. Bueno, si eres buena, simplemente eres una persona buena. Pero Dios no está cumpliendo un propósito contigo. Déjame decirte, pasará la historia y nadie hablará de ti. Nadie dirá nada bueno ni nada malo de ti. Nacerás y te morirás con tu marca. Yo siempre fui una persona buena. Yo fui una buena hija, yo fui un buen hijo, yo fui un buen esposo, yo fui una buena esposa, yo fui una buena madre. ¿Pero para qué fuiste bueno? No, para nada. Ah, bueno, esa será tu marca en la historia. Yo fui una persona buena, buena para nada. Pero Dios no escribe historias con personas buenas. Dios escribe historias con personas con las cuales Él puede cumplir un propósito. Personas que se ponen en la mano de Dios y a pesar de lo que son, le permiten al Espíritu Santo que las use como ellas son. Y con esas personas cumple un propósito especial. La pregunta es, ¿quieres ser parte de esas personas? Dios ha escrito historias hermosas, con personas muy puras, con personas muy santas. Y ha escrito historias hermosas, con personas muy pecadoras, muy inmundas, humanamente hablando. Y no importa la procedencia de ellas, pero importa la disposición del corazón para dejarse utilizar por Dios. María, la madre de Jesús, pues fue una historia de la mujer más pura. Una niña virgen que se deja utilizar por Dios y Dios termina engendrando en ella al Salvador del mundo. Y nunca se escucha que María haya cometido un pecado escandaloso. Una persona hermosa. Juan el Bautista, apartado desde el vientre para servir, para ser el antecesor de Cristo, preparar el camino de Cristo. Nunca se escucha de Juan el Bautista que haya cometido errores o pecados horribles. Nada, cosas muy bonitas. Pero también historias como estas, personas con pecados muy grandes, con pecados muy graves, pero que se dejaron utilizar por Dios. Tanto los unos como los otros, el puro y el impuro, no por su pureza fueron parte del propósito de Dios, o no por su impureza fueron descalificados del cumplimiento del propósito de Dios. No es eso lo que me califica, o no es eso lo que me descalifica. Y es la primera verdad que yo quiero dejar muy clara en tu mente y en tu corazón. Deja de pensar en lo que eres, para tal vez sentirte orgulloso y decir, mira todo lo que yo soy. O deja de pensar en lo que no eres y sentirte lleno de vergüenza y lleno de culpa por lo que no eres, por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Eso no te determina, ni lo uno ni lo otro. Ni tu propia virtud humanamente te determina y sirve para nada. Porque dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero tus pecados tampoco te descalifican, porque la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesús están muy por encima de tus pecados, de mis pecados, de aquello que me marca, de aquello que puede ser frustrante para mi vida. La sangre de Cristo y el propósito de Dios van mucho más allá que eso. Amén. Es importante que lo veamos así. En Dios, dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios dice, no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres. Acá en los que estamos acá, no hay personas puras y personas impuras. No hay personas pecadoras y menos pecadoras o más pecadoras. No, no existe eso. Existe solamente un cuerpo de redimidos. Solamente un cuerpo de redimidos. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por todos y la salvación de Cristo fue igual para todos. Que tú cometiste 10 pecados y el que está sentado a tu lado cometió 100. Eso ya no importa. Porque Cristo cubrió tanto tus 10 pecados como los 100 que el hermano que está a tu lado ya cometió. No somos diferentes.
por lo que seamos o no seamos, hayamos o no hayamos hecho. ¿Qué nos hace diferentes? El hecho, vuelvo y repito, de que de alguna forma haya algo en nuestras vidas que nos permita que Dios cumpla un propósito con nosotros. Entonces, Dios cumple propósitos con personas como esta mujer. Y es interesante, como les decía, que manda a estos dos hombres, a estos dos espías, y de alguna forma estos hombres llegan a la casa de una prostituta. Aquí también hay un elemento interesante. ¿Por qué? Porque mira, cuando Dios envía a sus apóstoles y a los 70 a la misión de ir a predicar el evangelio, ¿sabe qué les dice? Cuando ustedes vayan, no vayan por camino de gentiles, vayan a los judíos. Y a cualquier ciudad que ustedes lleguen, busquen una casa que sea digna. Dice, y en esa casa posen, en esa casa coman, y lo que les pongan delante coman. Pero la indicación que Cristo les da a sus discípulos es, vayan y busquen una casa digna. Yo pregunto, ¿esta sería la casa más digna de Jericó? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué esa contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es interesante que el propio Dios rompe con reglas y principios espirituales cuando ve en una persona que hay algo diferente, algo que se puede explotar, algo que se puede sacar, ¿sí? Seguramente en Jerusalén, en Jericó, seguramente en Jericó habrían familias muy bien constituidas. Familias donde habría un padre de familia con una madre, con 2 hijos, todos bonitos, hermosos, perro, televisión LED, todo. Seguramente había de todo en Jericó, ¿cierto? Y esa sería una casa llamada digna. Pero Dios no la utilizó. Le dijo, no sabe qué, quédeseme donde Rahab. ¿Pero por qué? Bueno, usted no lo va a entender, pero vaya, quédese allá. Porque encontró algo en la vida de Rahab que no encontró en esas casas llamadas dignas. Y no es el único caso donde Dios rompe reglas. No, no es el único caso. Él le dice a sus discípulos, vayan a los judíos y posen en casas que tengan fama de ser dignas. Pero él mismo se quedó en la casa de Zaqueo. ¿Era Zaqueo digno? No, para nada, ¿cierto que no? Era un ladrón. Pero el Señor Jesús mismo le dice, Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Los discípulos no pueden decir, Señor, pero es que eso es contradictorio, hermano. Cuando yo voy de viaje misionero, usted me obliga a quedarme en casas dignas, pero usted, ¿por qué va y se queda en la casa de un pecador? Y la respuesta de Cristo hubiera sido, porque es que ese pecador tiene algo diferente. Ese pecador tiene algo que no tienen los demás. Y por eso me voy a quedar en la casa de él, de ese pecador. Y esto se repite en toda la historia de la palabra de Dios, en toda la historia de la salvación. Dios rompiendo reglas, Dios rompiendo principios cuando encuentra algo diferente en la vida de una persona. Algo espiritual, algo sobrenatural que le permita a Dios decir, ahí tengo una materia prima con la cual yo puedo trabajar. Y cuando Dios encuentra eso, en ese momento se rompen reglas, cambian las cosas. Y Dios escribe historias sagradas con hombres pecadores. ¿Ok? ¿No les parece interesante? Es bien interesante todo eso. ¿Qué tenía Rahab que la podría hacer diferente? ¿Por qué la casa de Rahab, que era una casa de prostitución, termina convirtiéndose en un lugar de salvación? En un lugar incluido en la historia sagrada. ¿Qué tiene de diferente? Miremos los versículos 9 en adelante, que ya los leímos, pero recordemos la lectura. Habla Rahab, ya conocemos la historia, los escondió, y antes de dormirse Rahab dice, bueno, este negocio hay que cerrarlo hoy. Y dice que sube al terrado y dice, vamos a hablar. Versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, antes que quienes se durmiesen, los espías, ella, Rahab, sube al terrado y les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oigan, ¿a ustedes les suenan estas palabras, las palabras de una prostituta? ¿A qué suenan esas palabras? ¿A qué? No escuché, no entendí. ¿Se esperaría ese discurso de una prostituta? ¿Cierto que no? ¿De quién esperaría usted este discurso? De una persona que tenga una revelación enorme, ¿cierto que sí? Esta es toda una declaración bíblica. Esta es toda una declaración impresionante. Acordémonos que en esa época no había internet, no estaba YouTube, no subieron la imagen del Mar Rojo, la subieron a YouTube y todo el mundo la vio. No, ni habían periódicos ni nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente lo que había era tradición oral. Uno le contaba al uno y el otro le contaba al otro, ¿cierto? Y en Jericó estaba el run run, la murmuración de que por ahí hay un pueblo nómada que está acabando con todos los que se le atraviesan en el camino. Porque tienen un Dios y se preguntan al otro, ¿y cómo se llama ese Dios? Dicen que se llama Jehová. ¡Wow! Y llega esta historia a los oídos de Rahab. ¿La escuchó de alguien en la plaza? ¿La escuchó de alguno de sus clientes? ¿Quién sabe quién escuchó la historia? Pero la escuchó, ¿cierto? Y al escucharla, esa historia se tornó en algo muy importante, que se llama revelación. Revelación. ¿Rahab era la única que conocía la historia? No. ¿Qué dice Rahab? Que muchos la escucharon. Creo que todos la escucharon. Hasta el rey la escuchó. Y dice, no quedó hombre alguno en el cual quedara fuerzas para enfrentarlos a ustedes. Todo el mundo escuchó la información. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿cuántos recibieron revelación? Una sola persona recibió revelación, una sola revelación. Hay una diferencia muy grande entre información, conocimiento y revelación. Y en lo que a nosotros nos sirve no es que tanto nosotros conozcamos de la Biblia, sino que tanto de lo que está en la Biblia es un conocimiento revelado para nosotros. Porque conocimiento todos tenemos. Tal vez ustedes pueden saber más Biblia que yo. Tal vez pueden recitar la Biblia más que yo o que cualquiera de los que estamos aquí. O viceversa, tal vez yo puedo recitarla más que ustedes. Pero el hecho de que yo tenga más conocimiento intelectual o usted tenga más conocimiento intelectual respecto a Dios y a las cosas bíblicas, no significa que usted o yo tengamos un mayor nivel de revelación. Puede que lo conozcas todo, pero puede que no te haya sido revelado nada. Los escribas y fariseos de la época de Jesús recitaban la historia del profeta Isaías y Jeremías. Cuenta la historia bíblica que cuando tocaba sacar una copia de uno de los libros de la profecía, reunían a 5 escribanos y los sentaban en diferentes cuartos y les decían, por favor, en un pergamino escriban la profecía del profeta Isaías o Jeremías. Los menciono a ellos porque son de las profecías más largas. Y se reunían en 5 cuartos y escribían la profecía. Luego venía alguien y comparaba los 5 escritos. Y si los 5 escritos no estaban exactamente iguales, los rompían y los volvían a escribir hasta que salieran exactamente iguales. Lo que quiero decir con ello es que el nivel de conocimiento era profundo. El pueblo de Israel tenía un conocimiento profundo de Dios y de la profecía. ¿Pero tenían revelación? No tenían 0 revelación. Cuando vino Cristo como el Mesías, profetizado por el profeta Isaías y por el profeta Jeremías, ¿sabes qué le dijo el pueblo? Demonio tiene. ¿Sabes cuál era el sobrenombre que le tenían a Jesús? Este man es un comedor de carne, tomador de vino y amigo de pecadores. Así le decían a Jesucristo. No le decían Hosana como en la entrada a Jerusalén, no, eso era pura paja, eso era puro Hollywood, era eso, ¿sí? Pero en el murmullo que había entre el pueblo, cuando lo veían hacer milagros, mire, ese convirtió el agua en vino porque es que se le gusta darle duro al trago.
¿Serio? Así le decían a Jesús. Hombre comedor de carne, le decían. Hombre tomador de vino, le decían. Y amigo de pecadores. Ese era el concepto que ellos tenían del Mesías. Pero recitaban el Antiguo Testamento de memoria, ¿cierto? Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la revelación. Conocimiento es información. Revelación es ese conocimiento cuando tú permites que se encarne en tu vida, se haga parte de tu vida y tú digas, esto yo lo quiero vivir, esto quiero que sea carne de mi carne, esto quiero que sea parte de mi esencia. En ese momento, la palabra deja de ser letra muerta y se torna palabra revelada. Ojo con eso. Lo que tú necesitas no es más conocimiento. Lo que tú necesitas es la simplicidad del Evangelio, pero con revelación, para que Dios pueda cumplir un propósito con tu vida. No necesitas más conocimiento. Mira, estamos atestados de conocimiento. Hay canales en televisión con 24 horas de predicaciones al día. Tú puedes estar todo el día escuchando predicaciones o viéndolas. Hay yo no sé cuántas cadenas de radio hay en Bogotá cristianas. Yo ni siquiera sé. 5, 6, 7, 10. Ustedes tal vez sepan más que yo. Pero hay montones de cadenas de radio donde todo el día puedes escuchar música cristiana y predicaciones cristianas. Todo el santo día. No carecemos de conocimiento. Conocimiento nos sobra. Las librerías están atestadas de libros. Todos los pastores están escribiendo sus propios libros. Están ahora en audio. Tú los bajas de Apple Store o de, ¿cómo se llama el de Google? Que no sé cómo se llama. Play Store. O de Play Store. Tú los puedes bajar. El conocimiento es montones. No carecemos de conocimiento, pero carecemos de revelación. Hoy, más que nunca, Dios es un perfecto desconocido, aún dentro de la iglesia de Cristo. ¿Quieres probarlo? Préstale a tu hermanito, si te pide 100,000 pesos prestados, préstaselos, a ver si te los paga. Hay una alta probabilidad que te los robe. Pero ¿cómo si somos hermanos? Sí, somos hermanos, pero esa hermandad es solamente un nombre, una religiosidad. ¿Alguien que tiene revelación le robará a su hermano los 100,000 pesos? No, jamás. Va a decir, no puedo defraudar a mi hermano porque sería como defraudar a Dios. No lo puedo hacer. Y si lo defrauda, ¿por qué lo defrauda? Porque no tiene revelación, pero tiene conocimiento. Hermanito, ¿usted sabía que la Biblia dice, no robarás a tu hermano? Amén. ¿Está de acuerdo con ese mandamiento? Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. ¿Me va a pagar la plata? Nunca. Así funciona esta historia. Hermano, ¿usted sabe lo que es el perdón, la restitución? Sí, sí, sí. ¿Lo va a hacer? Nunca, jamás. ¿Sí? Y esa es nuestra fe. Ese es nuestro cristianismo. Una religión cargada de conocimiento, pero carente de revelación. Perdóname por la ofensa, pero realmente yo miro mi vida y a veces miro la iglesia y digo, ¿cómo nos parecemos hoy a los escribas y fariseos de la época de Jesús? ¿Cómo recitamos Biblia? ¿Cómo hacemos declaraciones? ¿Cómo sabemos promesas? Es que la Biblia dice, el Señor pues suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Jehová nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, por eso nadie me vencerá y me hará frente todos los días de mi vida. ¿Sí? Y tenemos esas declaraciones en la mente, la palabra está aquí en nuestros labios, ¿cierto? Y marchamos y pisoteamos al demonio. Demonio, yo te tengo pisado bajo la autoridad de Cristo, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios y recitamos la palabra. Pero mi pregunta es, ¿eso es revelación? ¿O es simplemente conocimiento? Porque cuando es revelación, esa palabra se torna carne en mí y produce transformación en mi vida. Me lleva a una vida de obediencia, a una vida quebrantada realmente delante de la presencia de Dios. Cuando es simplemente conocimiento, es una palabra hueca que yo recito como cualquier profesión que tengamos acá. Los abogados que están acá seguramente podrán recitar partes del Código Civil, del Código Penal. Los médicos podrán recitar acá N cantidad de conocimientos. Los psicólogos recitamos otro poco, cada uno. Y adivina qué nos une, que todos recitamos la misma Biblia.
Pero es igual que si estuviéramos recitando la Constitución o yo estuviera recitando el DSM-4, el manual de diagnóstico de un psicólogo. No es diferente. El DSM-4 dice: las características de la esquizofrenia son pensamientos intrusivos, bla, bla, bla. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En muchas ocasiones eso es para nosotros el Evangelio. Un libro que recito como he aprendido a recitar muchas cosas en la vida. Pero no se trata de eso. Eso no es lo que marca la diferencia. No es lo que tú recites. Es aquello que tú conoces, pero que transforma tu vida. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Lo que tú conoces y que se encarna en ti y produce transformación, produce cambio. Eso sí, hace la diferencia. Todos en Jericó escucharon que había un pueblo nómada. Todos en Jericó escucharon que tenían un Dios que se llamaba Jehová. Pero una sola mujer tuvo revelación para saber: ese Señor es Dios de dioses y Señor de señores. Esta declaración no la hace el mejor teólogo del mundo. Versículo 11. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una declaración poderosa, ¿sí? Una mujer pagana, una mujer que no había tenido contacto con nada de los escritos de Moisés ni de nadie. Una mujer que escuchó solamente una historia, una tradición oral. Pero esta mujer es confrontada con ese conocimiento y llega y dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y yo quiero pactar con Jehová Dios. Y vemos la historia, como la mujer, más adelante la vamos a ver, hoy ya no alcanzamos a verla. Pero vemos cómo la historia de esta mujer y la historia de todas sus generaciones fue transformada a causa de una palabra que se llama revelación. ¿De acuerdo? Dios le fue revelado por el Espíritu estando en medio de la prostitución. Pero el Espíritu Santo se reveló a ella. Como el Espíritu Santo se quiere revelar a ti y como el Espíritu Santo se quiere revelar a mí, si encuentra un espacio para poder hacerlo. Dios quiere seguirse revelando. Dios quiere arraigar verdades espirituales en tu vida. Dios quiere transformar tu vida, tu esencia, lo que eres. Pero la única forma de poder hacerlo es cuando la palabra encuentre un espacio, una cabida en tu mente y en tu corazón. En ese momento Dios va a traer transformación. Pero Él está esperando eso en ti y en mí. Que digamos: Señor, suficiente de conocimiento. No quiero más conocimiento. No quiero más estar repitiendo como un lorito versículos bíblicos, repitiendo predicaciones que escuché. No quiero más eso. Yo ahora quiero una palabra viva, una palabra que se vuelva esencia, una palabra que se vuelva realidad en mí. Señor, eso es lo que yo quiero. Y que tú puedas clamarle realmente con todo tu corazón a Dios, diciéndole eso. Los hombres que tienen un temor de Dios, que han tenido una experiencia hermosa con Dios, como el salmista David, decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de Dios? Era un desespero interior. Era una necesidad grande. ¿Cuándo iré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es revelación. Esa es un alma que le está permitiendo al Espíritu que realmente haga un efecto en su vida. Y es lo que Dios quiere causar en cada uno de nosotros. Sacarnos de ese desierto espiritual. Sacarnos de esa vida religiosa, en la cual sencillamente venimos y consumimos religión. Y nos sentamos aquí: Señor, mira, Padre, yo estoy aquí para escuchar tu palabra. Yo nunca la voy a obedecer, pero acá estoy. ¿En serio? Esa es nuestra devoción. Pastor, predique lo que quiera. Ore, ayune si quiere toda la semana. Yo lo apoyo, pero yo nunca voy a oír lo que usted diga. A mí no me importa. ¿Sí? Si esa es nuestra religión, hay más esperanza del que está en el mundo en este momento consumiendo drogas o prostituyéndose que de cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí. No hay esperanza para nosotros, porque ya estamos conformes en esa miserable vida en la cual sencillamente lo que queremos es que nos alimenten la religiosidad.
dame más religión porque necesito mi dosis. Se vuelve una droga, se vuelve una adicción, ¿cierto? Y necesito esa droga. La busco en la radio, la busco en la televisión, la busco en la iglesia, la busco en todo lado. Es una droga religiosa que me mantiene bien, me hace estar bien. ¿Sí me hago entender? Yo tengo miedo de que mi vida caiga en eso. Yo tengo mucho miedo de perder el temor de Dios. Tengo muchísimo miedo de que mi vida se torne sencillamente una vida así como la acabo de describir. No quiero que eso suceda conmigo. Pero quisiera que tú analizaras también qué puede pasar con tu vida. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Y si tú sientes esa necesidad, mi invitación es para que tú puedas comenzar a decirle al Señor, Señor, mi alma también tiene sed de ti. Yo también necesito revelación de tu parte. En verdad lo necesito. Y que puedas tener en esta mañana un encuentro, no con un conocimiento bíblico hueco o vacío, sino que puedas tener un encuentro con el Dios y con la palabra del Dios vivo.